líderes de los consejos de coordinación Lima Este y Lima Oeste. Les extendemos una cordial bienvenida. Asimismo, damos una bienvenida al hermano César Hooker, gerente de Bienestar y Autosuficiencia de área, al hermano Napoleón Quispe, gerente de OIM de área, así como a los hermanos Carlos Jale, al hermano Alexander Príncipe, gerentes regionales de Bienestar y Autosuficiencia, al hermano Jorge Ramos, gerente de Bienestar y Autosuficiencia, asignado al Consejo de Coordinación Lima Oeste. Quien les habla, el hermano Alex Arangoitia, gerente de Bienestar y Autosuficiencia, asignado al Consejo de Coordinación Lima Este. Preside esta capacitación el presidente Armando Rebasa, como presidente del Comité de Prevención del Consejo de Coordinación Lima Este y asignado por el DERLO 70 Autoridad de Área. También extendemos una bienvenida al hermano Paul Cárdenas, gerente de MLU del área, quien también se unirá, si todavía no lo ha hecho, ya debe estar haciéndolo, a esta reunión. Gracias, hermanos. Sé que están en una maratón, hermano Hooker, hermano Napoleón, acaban de salir corriendo de una reunión como esta. Gracias de verdad por estar con nosotros. Vamos a empezar entonando un himno, el himno 5, Oh Dios de Israel. Después de este himno, el obispo David Capcha del barrio San Gregorio de la estaca Lima, Perú, Vitarte, estará a cargo de la primera oración. Inmediatamente después de él, el presidente Rebasa tomará un tiempo y después anunciaré el programa hasta el final. Vamos entonces, apreciado Jorge, con el primer himno y la primera oración. Nuestro amoroso Padre Celestial, en esta noche estamos muy agradecidos por tener esta capacitación con tus líderes inspirados, con todos los hermanos que nos van a compartir instrucciones, nos van a
nos van a instruir en los asuntos administrativos que conciernen a la administración de Sion en cada uno de nuestros lugares donde hemos sido llamados. Te suplicamos que puedas bendecir con tu Santo Espíritu a los hermanos que nos van a instruir, que bendigas a ellos, a sus hogares y a cada uno de los presentes para que podamos entender, podamos llevar en nuestra mente y nuestro corazón las instrucciones y podamos ponerlo en práctica. Bendice a los miembros de cada una de nuestras unidades con el bienestar y con el amor suficiente de cada uno de los líderes. Queremos solicitar y pedir todo esto, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Gracias, hermano Alex, obispo Capcha, por la oración. El Elder Lo me ha asignado poder compartir algo con ustedes y me gustaría compartir, espero que se pueda ver mi... Sí se ve, presidente, sí se ve. Perfecto. Quiero leer del manual de instrucciones el capítulo 22, el 22.2.2. Dice, la ley del ayuno y las ofrendas de ayuno. El Señor ha establecido la ley del ayuno y las ofrendas de ayuno a fin de bendecir a su pueblo y proporcionarle un medio para que brinde servicio a los necesitados. La ley del ayuno bendice a los que dan y a los que reciben. Los miembros se acercan al Señor y aumentan su fortaleza espiritual conforme viven esta ley. Además de que incrementan su propia autosuficiencia y sienten una mayor compasión. Y normalmente leíamos Malaquías, pero me encantó también esta de Isaías, la escritura, y me hizo recordar cómo es mi ayuno, cómo es mi pago de ofrendas de ayuno. Y dice el 6, Isaías 58:6, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de la maldad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados y romper todo yugo? ¿No consiste en que compartas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes alojes en tu casa? ¿En que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas del que es tu propia carne? Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salud se manifestará pronto. E irá tu rectitud delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te responderá Jehová. Clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitas de en medio de ti el yugo, el señalar con el dedo y el hablar vanidad. Y si extiendes tu alma al hambriento y sacias al alma al afligido, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Hasta aquí quería compartir esto, mis queridos obispos y presidentes, porque en esta situación que estamos viviendo ahora, los hermanos nos van a enseñar la parte administrativa, cómo manejarlo, basado en la doctrina, en los principios, en lo que dice el manual general, pero un sentimiento que hemos tenido en nuestra presidencia de Estaca es que podamos compartir con cada uno de los barrios, que también debemos ser generosos en nuestras ofrendas de ayuno mensualmente. De hecho, una parte, y comparto nuevamente, antes de terminar mi pantalla, una parte del manual dice, el ayuno se puede ofrecer en cualquier momento, pero en la parte de acá dice, una ofrenda de ayuno es un donativo que se hace con el fin de ayudar a los necesitados. Cada vez que los miembros de ayuno se les pide que den a la iglesia una ofrenda que por lo menos sea igual al valor de los alimentos que habrían ingerido. Se alienta, y ahí lo subrayé, a los miembros a ser generosos y dar más del valor de las dos comidas si pueden. Les testifico que funciona. El poder buscar, sobre todo los obispos. En el manual general dice que los obispos buscan a los necesitados. Y a veces en estas situaciones de desastre que podría ocurrir, tenemos que estar atentos y poder hacer un inventario de las familias más vulnerables que podamos tener, con el fin de que podamos inmediatamente accionar nuestro plan de emergencia a esas familias.
que el quórum de élderes, que la sociedad de socorro tengan la lista inmediata de prioridad A, de repente, con respecto a sus casas. ¿Cuáles son las familias que tienen mayor vulnerabilidad? ¿Y cuál es el plan de cada barrio o estaca? Me miraba en la televisión, en las noticias, que decía, cada año pasa lo mismo y cada año tenemos las mismas acciones. Esperamos como miembros de la iglesia que no nos pase esto cada año que tengamos lluvias, sino que nos preparemos para estas situaciones que van a venir de formas diferentes, situaciones diferentes, pero que si estamos preparados no vamos a temer. Testifico de que el Señor nos pone estas pruebas también, para que podamos, uno, ayudar a los que necesitan. Y como dice el manual, el que da también es ayudado. Testifico que Jesucristo quiere que ayudemos a nuestros hermanos, que nos cuidemos también nosotros mismos y seamos diligentes con las ayudas de las ofrendas de ayuda. Y esto lo dejo dicho en nombre de Jesucristo. Amén. 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 Muchas gracias. Amén. Queremos también agradecer y reconocemos al presidente Falabella, que está con nosotros. Gracias, presidente. Y a todos los hermanos que se han ido uniendo a nuestra reunión. Muy bien, ahora daremos tiempo al hermano César Hooker, gerente de Bienestar y Autosuficiencia en nuestra área. Después de sus palabras, el hermano Paul Cárdenas tomará un tiempo. Luego de las palabras del hermano Cárdenas, el presidente Alonso Yescas tomará también un tiempo. Presidente Yescas sirve también como presidente del Comité de Prevención en el Consejo de Coordinación Lima Oeste. Luego de sus palabras, la oración final estará a cargo del presidente Julio Gutiérrez, presidente del Estaca Lima Perú, Las Palmeras. Hermanos, estaremos atentos a cualquier sugerencia o idea o consultas también a través del chat. El hermano Ramos y yo estaremos muy atentos a este aspecto de la reunión. Muchas gracias. Adelante, hermano Hooker. Muchas gracias, Alex, y gracias, presidentes y obispos y presidente de misión, por estar con nosotros. Venimos, como bien se mencionó, de una reunión donde hemos estado con 2 consejos de coordinación, el Consejo de Coordinación de Piura, de Chiclayo, 4 consejos de coordinación, hemos estado con Trujillo Norte y Trujillo Sur, reunidos con más de 180 líderes conectados, y realmente el espíritu se siente aún a la distancia de sentir que estamos con hombres con llaves y que tienen el manto de autoridad para ejercerlas. Nuestro propósito en esta noche es únicamente hacer recordar algunos de los principios que nos van a ayudar, porque cuando vienen situaciones de calamidad, tenemos que hacer uso muchas veces de los recursos de la iglesia. Y uno de los recursos que más rápidamente soluciona los efectos de estas crisis es el uso de las ofrendas de ayuno. Entonces vamos a incidir, como lo ha hecho ya el presidente Rebasa, cuando nos ha guiado sobre el tema de nuestras ofrendas generosas. Es bien, ahora que tengo las ofrendas generosas, ¿cómo las utilizo? ¿Y cuál sería la mejor manera de hacerlo? Entonces, permítanme poder compartir con ustedes, si me permites, Alex, tener una entrada para compartir pantalla. Sí, César, ya tienes. Estimado César, ya tienes con vos. Perfecto, muchas gracias, hermanos. ¿Me pueden ver ahí mi pantalla? Sí, se ve. Sí. Perfecto, muy bien. Entonces vamos a repasar un ratito los principios que se nos enseñan con respecto a proporcionar ayuda de la iglesia, y qué mejor que hacerlo a través de los hermanos del Quórum de los 12. Hermanos, valoramos y apreciamos todo lo que hacen en la iglesia del Señor. Lo amamos y honramos cuando hacemos todo lo que Él desea que hagamos. La primera presidencia y el quórum de los 12 apóstoles han aprobado todo lo que van a escuchar. Ustedes son pastores no solo de los miembros, sino también de los sagrados fondos que se le han confiado. Son los fondos del Señor. El énfasis de esta capacitación no es el dinero, sino el bienestar espiritual y temporal de sus miembros y líderes.
Al participar en esta capacitación, recuerden que el valor de las almas es grande a la vista de Dios. El Señor ha dicho, para mí todas las cosas son espirituales, y en ninguna ocasión os he dado una ley que fuese temporal. Los líderes del sacerdocio tienen la autoridad para administrar los fondos de la iglesia. Puede parecer una asignación temporal, pero cuando nuestra comprensión espiritual se combina con una responsabilidad temporal, bendecimos vidas y honramos la confianza sagrada que se nos ha dado. Me encanta este pasaje de Doctrina y Convenio 72, versículos 3. Y de cierto, en esto habéis obrado sabiamente, porque el Señor requiere de la mano de todo mayordomo que dé cuenta de su mayordomía, tanto en el tiempo como en la eternidad. Utilicen adecuadamente la autoridad establecida en los manuales de la Iglesia. No son sus fondos, son del Señor para ser utilizados en sus propósitos. Llevar registros exactos y completos es esencial para salvaguardarlos y proteger a los líderes de la Iglesia, que deben estar sin mancha para tener el poder espiritual necesario para sus llamamientos. Excelente. Bien, así como hemos aprendido del Der Ballard y del Der Soares, nuestros manuales son la fuente que el Señor nos ha dado para poder saber cómo puedo hacerla esta ayuda. Nuestro presidente Rebasta nos ha guiado con la doctrina que viene a través de las Escrituras y ahora hablamos de la práctica y cómo lo hacemos. El manual general, el capítulo 22, que habla de ayudar y es la que encierra mucho de lo que es la autosuficiencia. En 22.4.2 nos dice que los obispos deben ejercer buen juicio y buscar dirección espiritual al considerar la cantidad y duración de la ayuda que se brinda. Deben ser compasivos y generosos, sin caer en la dependencia. Entonces aquí se nos pide un balance, sin perder la generosidad y la compasión, pero al mismo tiempo tampoco estamos queriendo que nuestros miembros sean dependientes de la iglesia, sino más bien que sean autosuficientes. Ahora, ¿cómo logramos esto? Pues tenemos que la finalidad de la ayuda que presta la iglesia es que sirva para los miembros desarrollen la independencia y no la dependencia. Toda ayuda que se preste debe fortalecer a los miembros en su afán por llegar a ser autosuficientes. Aquí repasaremos algunos principios que nos ayudan a esto. Primero, alentar la responsabilidad personal y familiar. Aún en estos momentos de calamidad en que podríamos estar apreciando necesidades incrementadas de nuestros líderes y de nuestros miembros, pues pensemos que los líderes enseñan que las personas y las familias son las principales responsables de su bienestar temporal, emocional y espiritual. Ahora, aprovecho que menciono esto para decir también que nos acompaña en esta reunión el hermano José Alezón, quien es nuestro gerente de servicios para la familia, porque no debemos dejar de lado el tema de la parte emocional. Es muy importante que las personas que tienen estas necesidades también puedan recibir de la mano del Señor ayudas cuando estas son necesarias. Al vivir entonces los principios de autosuficiencia, los miembros tendrán una mayor capacidad de resolver necesidades futuras por su cuenta. Esta no es la primera vez que llega un fenómeno del niño golpeando el norte y bajando hacia el sur. Y seguro que va a volver. Nos preocupa mucho la activación de quebradas y las catástrofes que esto trae. Sin embargo, vemos que miembros de nuestra iglesia todavía tienden a plantar sus viviendas en zonas que son de quebradas, que saben que cuando baje el río van a tener consecuencias. Sin embargo, no están escuchando la voz de advertencia de los profetas que nos dicen que debemos buscar la autosuficiencia. Y eso es parte de la autosuficiencia, tratar de ubicarnos en zonas guarecidas. Segundo punto, proporcionar ayuda temporal para cubrir necesidades esenciales. Entonces, la finalidad de la ayuda de la iglesia es cubrir de manera temporal las necesidades básicas de los miembros, mientras que ellos se esfuerzan por llegar a ser autosuficientes.
A veces la ayuda que brinda la iglesia tiene como fin sostener la vida, por lo general, y no un estilo de vida. Entonces, hay que cuidar mucho que en estos momentos, si bien es cierto, apoyamos a las familias que vayan a ser conmocionadas por estos eventos de lluvias, no debe ser una ocasión para que con fondos de la iglesia terminemos haciendo reconstrucción de viviendas, comprando materiales de construcción, porque ese no es el énfasis. El énfasis es crear refugios temporales para que luego, cuando pase la calamidad, con sus propios medios, las personas puedan avanzar con lo que es su autoconstrucción. Tercero, proporcionar recursos o servicios en lugar de dinero. Creo que esto es un tema bien conocido por nuestros obispos y si es posible, el obispo debe evitar dar dinero. En su lugar, debe emplear las ofrendas de ayuno o los pedidos del obispo, básicamente, para ayudar con artículos o servicios a los miembros. De ese modo, estos pueden utilizar su propio dinero para costear otras necesidades, como por ejemplo la construcción o reconstrucción. ¿Okay? El cuarto punto dice ofrecer trabajo u oportunidades de servicio. Venimos de la reunión en el norte con Chiclayo, Piura, y estamos viendo la magnífica labor que están haciendo los quórumes de élderes para poderse activar y ponerse al servicio. Por favor, nunca impidan que los miembros den servicio por lo que reciban. Los obispos invitar a las personas que reciban ayuda a trabajar o a dar servicio en la medida de su capacidad. En su capacidad se lo permita, porque hay personas que no pueden dar mucho servicio porque están en este momento afligidas, ¿no? Ahora, eso les va a ayudar a que los miembros mantengan un sentido de dignidad y también aumenten su capacidad de ser autosuficientes. La ofrenda de ayuno no es una limosna, por lo tanto, siempre debe estar asociada a un servicio para que de esa manera se mantenga la dignidad del ser humano, que no reciba algo por nada, sino que reciba algo y él a su vez haga un esfuerzo para ayudar a su hermano o para ayudarse a sí mismo. El quinto principio es mantener confidencial la información en cuanto a la ayuda de la iglesia. Esto es muy importante y al momento en que se hacen ayudas, queridos obispos, presidentes, no deben ser ayudas que envuelvan a varias personas con una sola ayuda. Debe haber un análisis pormenorizado, familia por familia. Las necesidades no vienen a todos por igual ni en la misma cantidad. Entonces es muy importante que cada familia cuente con un plan de autosuficiencia para analizar si es que se ha pensado en ayudarla. Aquí menciona que el obispo y otros líderes del barrio mantienen confidencial toda información sobre los miembros que necesitan ayuda de la iglesia. De esa manera, entonces, protegemos su privacidad y la dignidad de los miembros. Ahora, en temporada de lluvia hemos aprendido que algunas de las ayudas que pueden funcionar siempre están sujetas a este esquema, que es el esquema inspirado que nos enseña el manual en el capítulo 22. Cuando dice que con la ayuda del Señor, los miembros procuran proveer para sí mismos y para sus familias. Si necesitan ayuda financiera, deben recurrir a las siguientes fuentes en este orden. Primero, sus familias. Segundo, los recursos de ayuda financiera del gobierno y de la comunidad. Y tercero, la ayuda que ofrece la iglesia mediante ofrendas de ayuno. Así que siempre la ayuda que ofrece la iglesia va a estar al final, habiendo repasado todas las otras fuentes familiares, recursos de la comunidad, llámese INDECI, alcaldías y otras organizaciones especializadas en ayudas en este tipo de devastaciones. Nuestra experiencia nos ha enseñado que algunas de las ayudas que más frecuentemente se dan en estos casos de lluvias están ligadas primero con alimentos, porque básicamente miembros dejan de trabajar por estar acarreando el agua, sacándola de sus viviendas, entonces los alimentos cubren esta necesidad inmediata para sostener la vida. También hemos notado que en algunos casos las colchones se mojan, se empapan y luego es muy difícil poderlos secar. Entonces tal vez hay que ayudar también con colchonetas. En el tema de alimentos, por favor, incluyo el agua, porque a veces hay momentos en que
se malogran los circuitos de agua, las redes de agua, y están contaminadas. Entonces, es bueno pensar en agua, incluyendo con los alimentos. También abrigo, porque algunas de las frazadas se mojan y no se secan en temporadas de lluvia. Entonces, tal vez necesiten también cobertores. Algunos techos podrían estar filtrando agua, y hemos encontrado que las mantas plásticas ayudan mucho a poder hacer este tipo de ayuda para evitar, pues, que el agua penetre, ¿no? De igual manera, en algunos casos, ayuda mucho el tener sacos de polipropileno, que las familias pueden llenarlo con arena y crear así contrafuertes para que no entre el agua a la casa si es que la casa está en un terreno bajo. Entonces deben procurar estos sacos también para poderlos llenar y hacer esos diques que ayuden a que el agua no entre. En casos extremos, cuando ya la vivienda se ha sido tocada por las aguas, a veces van a tener que guarecerse primero, como hemos enseñado, en familiares cercanos, siempre la familia primero, de tal manera que puedan tener acogida. Hemos visto también en el norte que están recibiéndoles familiares y miembros de la iglesia, reciben a otros miembros para poderles ayudar también en los momentos de dificultad. En un extremo caso, podría hablarse también del uso de capillas como refugios temporales, pero esto primero, antes de hacerlo, tiene que estar autorizado por el Facility Manager, el gerente de propiedades local, que les ayude a poder saber si ese edificio de la iglesia cuenta con la infraestructura, especialmente de agua y desagüe, para que miembros puedan entrar al edificio. Esto podría hacer colapsar los servicios básicos si también el edificio ha sido tocado por las inundaciones. Entonces, por favor, aquí está el hermano Napoleón Quispe, que nos acompaña, y a él vamos a darle un tiempo para poder responder algunas preguntas con respecto a este tema. Y también, en algunos casos, cuando no se pueda, tal vez habrá que alquilar algún refugio temporal para que la familia pueda pasar ese momento mientras las aguas bajan. Sin embargo, estas ayudas de alquiler deben tener en cuenta, igual que el uso de la capilla, de que la casa se va a quedar sola. Y hemos visto también momentos en que han entrado delincuentes y se han robado las cosas del hogar, lo poco que quedaba. Y hay que tener mucho cuidado. Inclusive, personas entran a las casas y pues invaden la propiedad, y después de 48 horas invadida es bien difícil sacarlos. Entonces deberían procurar cuidar sus bienes, porque podría resultar siendo un mal mayor el haber dejado la casa. Entonces, pensando en todo esto, hermanos, nos gustaría poder abrir aquí un momento para preguntas. Yo sé que en nuestro momento de Lima está todavía temprano, las lluvias han caído, pero no muy fuerte, como ha ocurrido ya en Trujillo, Chiclayo, Piura y Tumbes. Sin embargo, esta es una labor más de prevención la que tenemos que hacer ahora. Zonas como Chosica, como Guampaní, todas estas zonas donde bajan quebradas, es momento de ponerse al tanto y estar muy atentos, porque hay momentos en que tienen que dejar el hogar para evitar mayores daños, especialmente en la salud. ¿Okay? Entonces, no sé si tienen algunas preguntas en este momento, o quisiéramos darle tiempo a nuestro hermano de Luz, a Paul, y de repente cuando él explique, podrían surgir otras preguntas que deberíamos tal vez respondernos de la mano una de otra. Por el momento, hermanos, quédense con mi fe y testimonio de que sé que aún en estos momentos de calamidad y de prepararnos para lo que venga, es la manera de poner en práctica estos principios que hemos analizado hoy día. Así como pagar una ofrenda generosa, los líderes tienen en sus llaves el uso de estos recursos y deben hacerlo de una manera prudente para no crear dependencia, sino más bien autosuficiencia. En el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Hermano Paul, adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, César y Alex, por el tiempo. Muy buenas noches con todos nuestros líderes de los consejos de coordinación Lima Este y también Oeste.
En esta noche vamos a revisar algunos principios que ustedes ya están actualmente desarrollando con respecto a la forma de hacer los desembolsos. También vamos a revisar algunos puntos importantes con respecto a la legislación que nosotros tenemos que cuidar al momento de efectuar cada uno de los desembolsos en las unidades locales. Para ello nos va a dar la explicación y la presentación el día de hoy el hermano Jason Corales, quien es nuestro analista de finanzas para unidades locales, que atiende justo a los dos consejos de coordinación. Entonces le vamos a dar el tiempo a Jason. Hola, ¿sí me escuchan? Sí, ¿no? Buenas noches, estimados líderes. Soy el hermano Jason Corales. Soy analista luz, finanzas para unidades locales. Y en esta oportunidad queríamos mencionarle que vamos a seguir con esta instrucción que recibimos en su momento en cuanto a los respaldos de las ayudas según los montos. Sí ven en pantalla, ¿verdad? Lo que estoy compartiendo. Sí, se ve, Jason. Sí, se ve correctamente. Ok, gracias. Documentos de respaldo de gastos de las unidades locales de Perú. Sé que en esta situación estamos, en estos tiempos estamos pasando algunos desafíos y sé que Lima también, pero no está tan grave como en el norte del país. Pero igual tenemos que tener en cuenta que vamos a seguir con la instrucción que recibimos en cuanto a los respaldos de los gastos que se hacen en las unidades. ¿Tal? ¿Ok? Ay, a ver. ¿Verdad? Está cargando. Okay. No está cargando. ¿Qué está pasando? Bueno, los gastos menores a 2.000 soles, o sea, hasta 1.999 soles, sabemos que los obispos pueden generarlo de la forma tradicional y ser sustentados con los documentos tradicionales, ¿no? Como boletas, recibos, electrónicas, pero todo documento que sea los gastos respaldados deben estar a nombre del líder quien cobró el fondo en su cuenta, ¿correcto? Y igual de la forma tradicional. A ver, quería compartir, no sé qué está pasando. Entonces, sabemos que Aspersur, por ser un agente de retención asignado por SUNAT, está obligado a poder hacer estos pagos de retenciones y detracciones según los sustentos que presente la unidad. Jason, hola. Tengo aquí la presentación. Si me permites, a ver, por favor. Puedes dejar de compartir y yo, si me dan la capacidad de compartir, creo que ya la tengo, puedo ayudarte compartiendo la pantalla. A ver si yo puedo abrir desde acá. ¿Estamos viendo ahí? Se ve bien, César. Sí, se ve bien. Se ve correctamente. Ok. Puede ir en modo presentación tal vez, ¿no? Sí, el siguiente, ok. Dice, con el propósito de asegurar que los comprobantes de pago que sustentan nuestras operaciones cumplan con la ley 25632, el ley marco de comprobantes de pago. Le solicitamos tener en cuenta las siguientes pautas para todo gasto generado con los fondos de la iglesia. Siguiente, por favor. A ver. Aquí es lo que le estábamos mencionando, que todo gasto menor a 2.000 soles, o sea, hasta 1.999 soles, el obispo puede generarlo de la forma tradicional y generarlo desde fuente de recursos para el IE secretario. En cumplimiento a la ley de bancarización 313880, debe estar debidamente respaldado por documentos aprobados por la SUNAT, emitidos, como le estaba mencionando, a nombre del líder responsable de la compra, a quien se le ha depositado el fondo. ¿Ok? Y por ningún motivo esos respaldos deben estar a nombre de Aspersur. Eso sí, queremos que podamos tener en cuenta todos los líderes de las unidades que todo gasto menor a 2.000 soles no debe estar emitido a nombre de Aspersur, por favor. Todos los desembolsos se efectúan por medio del BCP del Banco del Perú. Siguiente párrafo, por favor.
y deben estar sustentados, como dice en pantalla, boletas de venta, recibos por honorarios, recibos de servicios públicos, electrónicos o físicos, contrato de alquiler firmado por ambas partes. Estas solicitudes serán procesadas directamente por la unidad en el sistema de fuente de recursos para líderes y secretarios. Ok, siguiente párrafo, siguiente, por favor. Y todo gasto mayor o igual a 2.000 soles en cumplimiento a la ley de bancarización 31380 deberá estar respaldada por una factura o recibo por honorario aprobados por SUNAT. Deben ser emitidas a nombre de Aspersud y con el número del RUT de Aspersud. El Departamento de Finanzas del área realizará el pago directamente al proveedor. Para ello, el líder deberá enviar el formato de solicitud de gasto y la factura a este correo. ¿Okay? Todo líder de cada unidad, cuando va a generar una ayuda, pero siempre y cuando este pago sea mayor a 2.000 soles, y si se va a pagar a un solo proveedor, se debe pagar directamente desde las oficinas del área. Y los documentos que debe enviar son una factura y un recibo por honorario a nombre de Aspersud, por favor, al correo pagosul-sano@chufojitsky.org. Siguiente, por favor. Pagos sustentados con factura. Factura electrónico debe estar en formato PDF. Se aplicará detracción. Se requiere que la cuenta de detracción del Banco de la Nación. Sabemos que una factura que sea emitida por servicio está afecto a una detracción. Y para hacer el pago de la detracción tiene que enviarnos la cuenta de la detracción del Banco de la Nación. Si es una factura por venta de bienes, no necesita la cuenta de la detracción, sino que este comprobante de todas maneras está afecto a una retención que es del 3%. ¿Okay? Solamente entonces debe enviar la factura. Si es una factura por servicios, tiene que enviarnos también la cuenta de la detracción del Banco de la Nación, la solicitud del gasto y la cuenta. A ver, el siguiente párrafo, por favor. Siguiente diapositiva. Ok. Y si en caso sea un recibo por honorario electrónico, igualmente tiene que estar en formato PDF, indicar el nombre del paciente en el recibo por honorario, ¿no? Y indicando ahí qué tratamiento está recibiendo. ¿Ok? También recordemos que un recibo por honorario, por servicio, está afecto a una retención que es del 8%. Entonces, en el momento que se hace el pago al proveedor, después que el líder envíe los documentos al correo, pasará de 2 a 3 días hábiles para que llegue a la cuenta del proveedor. Al obispo le llegará la confirmación del pago cuando se le pague al proveedor. El obispo tiene que estar atento a su correo, por favor, porque ahí le va a llegar la confirmación del pago para que eso lo pueda presentar al proveedor e indicarle que ya se efectuó el pago a su cuenta. ¿Ok? Y el pago de la retención también es a favor del proveedor, pero ese pago se va a pagar después de una semana que se haga el pago al proveedor. Y él lo va a poder visualizar en la página de la SUNAT con su clave SOL. Siguiente párrafo, por favor. Consideraciones, todos los desembolsos que efectúan por medio del banco Citibank. Por ello, para validar el número de la cuenta bancaria del proveedor, por favor de solicitarle un documento bancario o proforma emitida por el proveedor donde certifique el banco y el número de la cuenta interbancaria con los 20 dígitos. Entonces, en la solicitud de gasto, los obispos deben asegurarse de que debe ir los 20 dígitos de la cuenta interbancaria para que podamos, el área correspondiente va a hacer el pago y no haya ninguna observación o rechazo. Para ello tiene que enviarnos un pantallazo o un voucher donde esté el nombre del proveedor y la cuenta interbancaria del proveedor. ¿Okay? Siguiente, por favor. Todo gasto debe estar sustentado por los siguientes documentos: comprobante de pago, el formulario de la solicitud del gasto, donde debe ir todos los datos llenados, requeridos. Tiene que ir la firma de 2 líderes, donde es el obispo y el secretario quienes firman la solicitud, ¿no? Y bueno, el plan de autosuficiencia,
un breve informe de la actividad a realizar, la ayuda entregada, y todos estos documentos deben subirse después de hacer el pago igualmente al sistema, ¿no? Recordemos que todo gasto tiene que estar sustentado tanto en físico como también subido en el sistema. Siguiente, por favor. Le pedimos cumplir con estas obligaciones formales a fin de que la Iglesia mantenga los beneficios y exoneraciones tributarias que tiene como entidad religiosa. El incumplimiento de estas normas podría generar serios perjuicios para la Iglesia en el país. Hasta aquí nomás, hermanos, y solamente queremos recordarles, estimados hermanos, de que la cuenta, si se va a pagar a un miembro, a un líder, tiene que tener una cuenta del BCP, si el gasto es menor a 2.000 soles. Y recordemos que todos estos gastos deben ser enviados al correo, y recordarles que de 2 a 3 días hábiles debes ya llegar a la cuenta del proveedor. ¿Ok? Y eso es todo por mi parte. Si tienen alguna consulta, estaré atento a poder apoyar. Y hermanos, creo que es el momento para poder hacer preguntas. Algunas preguntas van a ser respondidas por nuestro lado en Bienestar. Como se han podido dar cuenta, el Departamento de Bienestar y Autosuficiencia ayuda a los líderes antes del momento del desembolso. Eso quiere decir a poder analizar la ayuda, usar el plan de autosuficiencia, saber en qué puedo ayudar, en qué no. Toda esta parte lo analizamos a través de Bienestar. Una vez que se decide hacer la ayuda, entonces entra el Departamento de Finanzas Locales. Y ellos nos enseñan cómo hacer el desembolso, qué tipo de sustentos, cómo amparar estos gastos, cómo estar protegidos al momento de poder ejercerlos y cuidar también a la iglesia, que la iglesia necesita también estar protegida por un tema fiscal. Así es que entre los dos, y también tenemos aquí con nosotros el hermano Quispe, Napoleón Quispe, que también ve el tema de facilidades físicas, y al hermano José Alezón, que nos ve los temas de salud emocional. Así que estamos listos para poder responder alguna de sus preguntas. Nos pide acá una pregunta en el chat, dice una pregunta, ¿esas diapositivas nos las van a proporcionar? Si las desean, claro que sí, las podemos proporcionar. Si es una emergencia, ¿cómo puede ser que se requieran 3 días para que se haga efectiva dicha ayuda? Este es en el tema de procesos de desembolso. ¿Nos puedes explicar un poco, Paul, si hay alguna manera de cerrar estos plazos para hacerlos más cortos? Claro que sí, César. De lunes a viernes se procesan los pagos con 24 horas. Cuando mencionamos 3 días es cuando una solicitud se ingresa un viernes por la tarde, pero en el ciclo normal, al día siguiente podemos tener los desembolsos de montos menores a 2.000 soles. Por excepción, César, estamos pidiendo ampliar este ciclo de tal manera que durante todo este mes de marzo podamos hacer desembolsos todos los días, incluyendo sábado y domingo. Y eso empezará el próximo sábado. Correcto. Ok, respondes a la pregunta. Otra pregunta nos dice, en las clínicas no dan facturas por adelantado, ya que el concepto que ellos reciben es de garantía. La factura la entregan a la alta del paciente. ¿Cierto? Pues muchas de las clínicas funcionan así y hemos visto a veces que hay que tener algún tipo de garantía para poder ingresar un paciente a una clínica. Debería ser lo estándar que los miembros de la iglesia, pobres y necesitados, puedan acudir a su seguro, al CIS, de tal manera que puedan recibir esta ayuda. Cuando estamos pensando en clínica, estamos pensando en hospitales privados de altos costos. Entonces me imagino que eso será una ayuda muy remota para poderlo hacer. Porque si las personas entran a una clínica, se les crea una tarjeta de crédito como garantía para que se cubran los gastos hasta que se emita la factura. Entonces de ahí tiene el problema de estar trabajando con clínicas privadas que tienen altos costos y debería todo miembro de la iglesia de menores recursos tener su CIS y se pueden inscribir muy rápidamente y poder usar la salud pública que está a su disposición también. Tenemos acá al hermano Marcos Córdoba que ha levantado su manita con una pregunta. Adelante. Sí, buenas noches.
Yo tuve un caso de un hermano que por emergencia se fue a operar de la vista, pero la clínica donde que él se iba a operar, no contaba con cuenta de detracción. ¿Y cómo sé yo qué clínica cuenta con una cuenta de detracción? Porque esa clínica, como ustedes dicen, no quería entregar factura adelantada y tampoco quería entregar su cuenta de detracción. Decían que ellos, que no nos preocupemos, que ellos ya pagan sus impuestos y todo eso. Ese es el problema cuando el proveedor que estamos seleccionando, mi hermano, no es un proveedor adecuado. Entonces, antes de que un miembro ingrese en una clínica, si la iglesia va a pagar, tiene que buscar que ese compromiso sea levantado por el obispo. Los miembros no pueden entrar a una clínica y después pedir autorización. La autorización va primero. Y junto con esa autorización debería estar el concepto de saber si es un proveedor que está legalmente constituido y que tiene todos los documentos como para que otra entidad legalmente constituida como es Aspersud, la iglesia en el Perú, pueda realmente transar con él y poderle pagar y recibir la factura. Entonces, este es un problema serio, hermano Cordo, no sé si es obispo, presidente Estaca, pero básicamente ese es un problema que el obispo tengo que prever antes de que la persona entre a un tratamiento médico, saber si esa persona va a cubrir sus gastos, cómo lo va a hacer, si necesita ayuda de la iglesia, por qué monto, y ver si tiene los sustentos para poderlo autorizar, ¿no? Entonces, ahí tenemos un problema serio para poder ayudar. No sé si hay algo más, Paul, que quieras tú agregar. No, César, está bien. Como mencionó César, es importante valernos primeramente de instituciones que estén legalmente registradas. Ellas inmediatamente les darán una cuenta de detracción. Si es que no lo tienen, pues lo pensaría dos veces en continuar con esa entidad, ¿no? Esa institución. Sí, gracias. Aquí nos hacen una pregunta que dice: buenas noches, hermanos. Mi consulta, ¿existen reembolsos por los gastos de emergencia? Cuando hablamos de un reembolso, esto tiene que ser muy bien coordinado entre el líder y la persona que va a ejercer el gasto, porque quiere decir que si está gastando es porque tiene fondos, y si tiene fondos, entonces no necesita la ofrenda de ayuno, porque la ofrenda de ayuno es para los que no tienen fondos. Pero si ya se agenció, buscó prestado, entonces ya solucionó su problema, ¿sí? Entonces tengan mucho cuidado con el tema del reembolso. Sin embargo, esto dejo que Paul lo pueda responder. Así es, César. Si es que en realidad la atención ya se brindó y antes de que la atención se dé, esta ya tuvo la aprobación del líder, por ejemplo, a nivel del obispo, con las llaves que él maneja y con los límites que ustedes conocen, puede procederse una solicitud de reembolso. Pero no al revés, ¿no? Primero pedimos la autorización, revisamos nuestros límites y si no, vamos al presidente de STAC. Y así continuamos con la misma cadena. Pero primero pedimos la autorización antes de hacer algún compromiso de pago. Perfecto. Tenemos una manito levantada del hermano Paul Mamani. Buenas noches, hermano. Buenas noches. Buenas noches. Al respecto que usted estaba diciendo, tengo una consulta. Al momento de que una persona necesita reembolso, es porque yo pienso realmente que necesita ese reembolso. A veces los hermanos van a una clínica con una cierta cantidad de dinero y se lo gastan todo. Entonces, yo pienso que sí necesitan ese reembolso, no es porque tenían dinero para poder sobrevivir el resto de los días. Por emergencia uno puede ir a la clínica, gastar todo su dinero y al volver a casa no podría tener con qué solventar. Entonces, en ese caso, sí valdría el reembolso, ¿verdad? Es lo que ha explicado nuestro hermano Paul Cárdenas, que todo reembolso debe hacerse previamente
previamente acuerdo con el obispo dentro de sus llaves y sus límites, y los límites del presidente destaca. De tal manera que los reembolsos no son automáticos. Los reembolsos son, primero pido la autorización, y si el obispo le autoriza, la persona ejerce, y luego, si es así, recibirá el reembolso. Pero siempre primero la autorización, hermano. He visto casos en que, por ejemplo, la persona se ha agenciado, ha pedido plata prestada, ya está operada la persona, ya ha salido bien todo, y ahora él se queda con una deuda. En esos casos lo que se estila hacer es ayudarle a la persona con lo que son alimentos, gastos básicos, para que él pueda usar su dinero para pagar su deuda médica que tenga con la institución que prestó el servicio. De tal manera que se le puede ayudar de esa manera también. ¿Okay? Tenemos aquí una pregunta del chat, dice, buenas noches. En caso de las canastas de víveres que se están asignados a Corporación Vega, sé que no se estila que se cubra un estilo de vida, pero si la familia está pasando por una emergencia grave, ¿se puede acudir a los fondos de ayuno para comprar alimento? Bueno, las canastas básicas de Corporación Vega es eso, es alimento básico para cubrir, y ustedes pueden ayudar todo lo que necesiten ayudar a través de esto. Es posible que hayan algunas necesidades que no tienen la canasta. Por ejemplo, si hay alguna dieta especial, por ejemplo, si hay necesidad de pañales para los niños, o de repente hay una leche especial para un niño, eso se paga con ofrendas de ayuno. Pero podemos darle la canasta básica y complementarlo con ofrendas de ayuno si es que hay alguna necesidad especial que pueda hacerse, ¿está bien? Pero no es que esté prohibido usar ofrendas de ayuno para alimentos porque tengamos Corporación Vega, no es así. El obispo tiene las llaves. Preferimos el uso del almacén del obispo a través de supermercados para que se minimice el movimiento de efectivo, para que no tengamos que estar yendo a comprar, y eso es una ayuda, ¿no? Y eso lo privilegiamos. Pero sin embargo, si hay alguna dieta especial o algún elemento especial que no está en la canasta, por supuesto que pueden usar sus ofrendas de ayuno, hermanos. Tenemos acá al hermano Luis Saucedo con una pregunta y luego el presidente Sánchez. Buenas noches. Más que una pregunta, sería un comentario en eso de las atenciones médicas. Si hay familias que van a las clínicas, es hacerles entender que de preferencia de que pueden ir a un hospital nacional, sí o sí, porque recordemos, el apoyo no es para clínicas, o no sé si ya se está dando, porque hay casos, hermano, hay casos que, hermanos, van directamente porque por evitar la cola, porque la atención sea más rápida. Entonces, ahí debemos nosotros, como obispos, o líderes, o presidentes de ramas, es decirle al hermano, primero, busque los recursos del Estado. Vaya al hospital con su CIS, o de repente tiene el seguro, vaya y úselo. Pero a veces ellos buscan más la facilidad. Y entonces yo me gustaría, ¿no?, que los obispos también quizás, diría, capaciten o entrevisten a los hermanos para indicarles ello. Porque es fácil ir a una clínica y atenderse rápido y después quizás pedir el reembolso, ¿no? Lo que sabe, ese era mi comentario, porque después escuché ya la explicación que lo dieron. Gracias. Muchas gracias, hermano. Sí, realmente el inscribirse en el CIS es muy sencillo. Hoy día en mi barrio tuvimos una actividad de inscripción en el CIS. Hemos inscrito a 10 hermanos que estaban necesitando inscribirse, y en el momento lo hicimos a través de la internet. Terminada la reunión sacramental, que fue la última reunión, pues han tenido esa oportunidad, y ahora ya tienen el CIS, están inscritos en el CIS para todos, porque hay varias modalidades de CIS. Según la que sea, pueden hacerlo. Así es que totalmente de acuerdo, hermanos. Esta es la primera línea de combate. Ahora, tengo otra pregunta aquí antes de darle el tiempo al presidente Sánchez. Permítame, dice, en este momento he identificado a 2 familias con techo de calamina que la lluvia pasada han tenido algunos problemas de filtraciones. ¿Se les puede ayudar haciendo algunas mejoras en su techo? ¿Y hasta cuánto sería prudente hacerlo? Bueno, hemos hablado, por ejemplo, de mantas de plástico que pueden poner encima de su techo de calamina para evitar las filtraciones, y eso puede ayudar a paliar el momento, y luego cuando baje la lluvia ya pueden las personas con sus propios medios cambiar sus calaminas, porque esto es un tema ya de construcción o reconstrucción luego de la crisis. Entonces, el ponerse a comprar calaminas y hacer ese tipo de temas puede ser complicado durante un momento de lluvias.
Ahora, normalmente este tema va asociado a compra de madera, compra de clavos, compra de vigas, y se convierte ya en un proyecto de reconstrucción. Entonces, la ofrenda de ayuno va canalizada más para un tema de refugio, lo que llaman en inglés shelters. Son refugios mientras dura la emergencia, y pueden refugiarse de distinta manera, pero pueden buscar cobertores de plástico para tapar esas filtraciones, y luego, cuando ya venga el mejor momento, poder hacer algunos cambios. Si en determinados momentos, como caso excepcional, necesitan cambiar algunas calaminas, tengan en cuenta que no debería ser un techado completo, ¿no? Tal vez algunos metros cuadrados, que sea lo necesario para que la familia se guarezca allí y no se mojen los colchones, no se mojen las frazadas, sería lo ideal. Pero eso lo dejo a discreción de los obispos. Hemos visto que tal vez con 30 metros cuadrados, lo que significan unas 20 láminas de calamina, sería un máximo, y eso debe estar alrededor de 250 soles en el mercado local. Una sábana de calamina cuesta 11 a 15 soles en promedio, y sirve para guarecer 1.4 metros cuadrados cada lámina. Entonces, si hablamos de unas 20 láminas, tenemos unos 250 soles, y eso puede ayudar muchísimo. Esperaríamos que el barrio ponga los demás materiales, la mano de obra, para que eso pueda ser, y no se convierta eso en un proyecto de reconstrucción, que sería la mayor preocupación. Presidente Sánchez, por favor. Me da cólera porque están preguntando. Buenas noches. Gracias por el tiempo, hermano Hooker. Bueno, la estaca Barranca está al norte de Lima. Ayer he estado hasta casi la región Ancash, las cuales ya los huaicos se han afectado muy gravemente. Tenemos pistas ya sin acceso. En el día de anoche se activó varias riberas en la zona de Supe, en las cuales, haciendo un mapeo inmediatamente de toda la estaca, el día de hoy, en la zona de Supe, por ejemplo, se va a deslizar el Huayco. Ayer fue a un grado controlable, pero el día de hoy está pronosticado, de acuerdo al programa de INDECI local. Pero mapeando tengo un promedio de 30 a 40 familias. En grupos familiares promedios de 4 a 5 integrantes. Ahora, ¿qué podemos hacer para no estar sacándolo? El tema, la coyuntura política hace que solamente se dé poco a poco la ayuda. Pero estamos hablando de niños, estamos hablando de ancianos, estamos hablando de enfermos. Entonces, ¿cómo podemos hacer como estaca, en este caso en mi posición como presidente de estaca, para poder ayudar a estos miembros? Lastimosamente, quizás no podemos ayudar a toda esa población, porque estamos hablando promedio de 100 a 150 familias. Pero ¿qué podemos hacer para proteger a estos santos de esa zona? Porque va a ser tedioso estar sacando canasta por canasta, canasta por canasta, y va a ser un poco... En esta zona de Barranca, los supermercados están agotando las bebidas, que son el agua y los alimentos de primera necesidad. Ya no están ingresando los productos que venían del norte y los productos de la sierra. Sí, presidente. Bien, gracias por su pregunta, es muy buena. La instrucción que tenemos, presidente, es: no debemos hacer compras masivas. No podemos hacer compras para 20 familias. Deberíamos tener la capacidad de identificar a cada familia lo que necesita. Tenemos el recurso de la ofrenda de ayuno para hacerlo, pero no debemos hacer compras masivas. ¿Okay? Entonces, que los obispos, cada familia tiene su obispo. El obispo, presidente Rama, debe analizar la necesidad de esa familia específica y tiene los recursos que están a su disposición de las ofrendas de ayuno para cubrir las necesidades básicas. ¿Okay? Cuando hablamos de 100, 200 familias damnificadas, sería bueno analizar caso por caso y ver de qué grado de afectación estamos hablando para poder ayudarle. Su gerente, en este caso el hermano Jorge Ramos, que ve el Consejo Oeste, donde está la zona de Barranca, va a poderle ayudar, presidente, a poder poner en práctica los principios que hemos puesto aquí y hemos conversado. Si en algunos momentos necesitamos llevar alimentos, o el proveedor de canastas que tenemos podría hacer este servicio de poder hacer llegar esos alimentos
a través de las compras que se hagan para hacerlos llegar. Todo está en que los puentes estén abiertos, que haya fluencia de vehículos. De lo contrario, la situación se pone más crítica. Este es un momento en que deberíamos pensar en el almacenamiento. ¿Cómo fue el almacenamiento? Hemos hablado muchos años con respecto a mantener almacenes en el hogar. ¿Qué hubiera pasado si estuvieran esos almacenes? No estarían sufriendo ahora lo que están sufriendo, porque a veces se corta la carretera por los huaycos y no puede llegar la ayuda. Y están aislados, y no va a poder entrar un helicóptero ni nada de eso. Entonces, ahí los almacenes en el hogar es la única fuente que tienen para poder saldar. Pero mientras tanto, presidente, cada una familia tiene un obispo, analiza la necesidad y ejerce sus llaves. ¿Qué quiere decir? Hacer el gasto necesario para ayudarles con lo básico. ¿Sí? No sé si he respondido su pregunta, presidente. Y gracias, hermano César. ¿Y qué pasaría si es que, por ejemplo, lastimosamente, en esta zona del norte chico hay muchas viviendas que prácticamente van a colapsar? Y no quiero que se me entienda que este asunto es por reconstrucción. Eso se encarga el Estado. Mi prioridad es, si lastimosamente no entendieron el mensaje o no se les enseñó bien, pero no podemos ahora, quizás ellos van a aprender la lección conjuntamente con muchos, quizás, lastimosamente en las duras pruebas, ¿verdad? Pero ahora nuestra prioridad es poder socorrerlo. Esos 30 familias que yo le digo a mi querido hermano, son solo de un barrio. Porque en el barrio Paramonga, por ejemplo, tiene un río que cruza toda la provincia. Y ese río ahorita está siendo vigilado por los serenos y por personal con maquinaria pesada para que eso no colapse. Entonces, quizás ya con el hermano Jorge Ramos, vamos a tener una comunicación más directa para poder ver qué herramienta podemos aplicar. Pero gracias por la idea, mi querido hermano. Sin duda, presidente. Estamos para ayudarle y yo sé que ahorita están tratando de mitigar, reforzando las márgenes de los ríos para evitar el desborde. Pero si usted ya va sabiendo de que hay este riesgo y esas familias están en terreno bajo, deberían estar buscando la manera para evacuar y tenerla apenas llegue la alerta. Recuerden que los que más sufren son los más pequeñitos cuando llegue el agua, porque los pequeñitos están más al borde y esto es bien delicado. Entonces, la recomendación, presidente, es hacer labor de prevención en este momento. Sacos de polipropileno para poner en las puertas, pueden comprar con ofrendas de ayuno para evitar y hacer diques de contención, llevar las cosas a altura, al techo, para cuidar de que no se mojen sus colchones y hacer todo lo necesario que esté en nuestras manos. Pero francamente, cuando viene el agua, la fuerza del agua es imponente. No hay mucho que se pueda hacer cuando ya entró el agua y dañó las viviendas. Hay más bien que buscar el refugiarlos en terrenos altos. Habría que ir identificando ya terrenos altos y Jorge va a poderle ayudar en esta labor de identificación. Muchas gracias, presidente. Hermano Gabriel Morote tiene una consulta con su mano en alto. ¿Qué tal, hermano Hooker? ¿Cómo está? Muy bien, buenas. Bueno, quería aprovechar en mencionar dos cosas porque la ley de salud de emergencia, cuando hay una emergencia médica, establece que cualquier paciente puede ser atendido hasta ser estabilizado sin importar su seguro o cobertura. Y eso establece básicamente que cuando hay una emergencia médica donde la vida está en peligro de muerte o riesgo, no se puede condicionar la atención bajo un tema económico. Y lo segundo, eso es para que sepamos todos las leyes del país, en caso hubiera una emergencia real. Y la otra es, sería bueno que podamos orientarnos nosotros mismos en cuanto a los menores de edad, los niños. Siempre en Lima, los mejores hospitales en cuanto a MINSA son los del hospitales del niño, que son en San Borja y en Brasil, y los que son de salud, pues el Revaliati, y creo que el de Grau, que está en emergencias también pediátricas. Y con respecto al comentario de la prevención, yo quisiera solamente mencionar que si pudiéramos revisar la información que está en el COEN local de su zona, cada COEN nacional, cada COE va a tener una información bien actualizada
sobre recursos disponibles, información, y nosotros como líderes de estaca o de barrios podemos ir más o menos viendo los riesgos, las zonas de riesgo para determinar si hay que evacuar a esas personas y seguir lo que diga la autoridad, que sería lo más recomendable en casos de que no se pueda ni siquiera hacer una prevención del desastre. Eso quería comentar. Muchas gracias, Gabriel. Sin duda, el COEN tiene la información más exacta y al día de lo que está pasando y deberíamos como líderes estar monitoreando junto con los presidentes de quórumes y los obispos, sobre todo en estos lugares donde hay riesgo de inundación, para saber qué cosa podemos hacer y cómo prevenir los desastres. Muchas gracias. Tenemos aquí 2 preguntas relacionadas con almacenes del obispo, que tiene que ver con el tema de velocidad de aprovisionamiento, el stock y algunos tickets que se vencen cuando no se están usando. Sería bueno, por favor, Jorge, si pudieras copiar de aquí del chat estas preguntas para que las puedas responder al hermano Colán, y tenemos también al hermano Com, que tienen preguntas con respecto a esto. Tenemos aquí copiados en el chat los teléfonos del hermano Jorge Ramos para Lima Oeste y del hermano Alex Arangoitia para Lima Este. ¿Okay? Entonces, muy agradecidos, hermanos, por sus preguntas. Creo que nos toca darle el tiempo ahora a nuestro querido presidente, que va a tomar unos minutos con nosotros para cerrar esta reunión. César, perdón, solo antes de darle la palabra al presidente Yescas, solo quisiera confirmar efectivamente lo que has mencionado. Aquí está el teléfono del hermano Ramos y mi teléfono. Hermanos, somos los contactos de los hermanos que han tomado la palabra esta noche. Nosotros estamos en comunicación permanente con ellos. Vamos a hacerles llegar las presentaciones que se han hecho. Vamos a reenviarles información que hemos estado compartiendo con ustedes sobre los planes de emergencia para cada estaca, etcétera, ¿no? Aquí está justo la página del COEN que acaba de compartir hermano Morote. En unos segundos vamos a compartir también nuevamente la página del área, donde van a encontrar muchos instructivos. Hay pequeños videos, instructivos que hemos estado compartiendo y vamos a volver a compartirlo. Solo quería añadir esto, César. Muchas gracias. Muchas gracias. Tal vez hay una última pregunta del barrio Limoncillo. No quisiera dejarles con las manos en alto. Perdónenme, hermanos. A ver, tenemos aquí al hermano Mauricio y de las Américas del barrio. Entonces, tal vez esas 2 últimas intervenciones. Adelante, están con sus manos en alto. Hermano del barrio Limoncillo. Sí, buenas noches. ¿Cómo está, hermano? Buenas noches. Quería hacer 2 consultas, están relacionadas una con la otra. Primero es cuánto, en el caso de que se necesite utilizar las capillas como albergues temporales, ¿cuánto tiempo demora el procedimiento para tener la autorización? Y la segunda está relacionada con lo mismo. ¿Se podría tal vez en las zonas donde ya se sabe que hay un peligro inminente de inundación o por activación de quebradas o por desborde de los ríos, sea cual fuera la razón, pero ya se sabe que va a haber un impacto de gran magnitud? ¿Se podría ya establecer de antemano, antes que suceda el impacto, ya el establecer las capillas como albergue? Y si es así, si es que las entidades del Estado no pueden proporcionar los bienes correspondientes como camas, colchonetas, ¿se puede ir trabajando para tenerlas en la capilla? Esa es la consulta. Muchas gracias por la consulta. Tenemos con nosotros al hermano Napoleón Quispe, nuestro gerente de facilidades físicas en lo que es operaciones y mantenimiento. Entonces, permitiría a Napoleón que nos pueda responder tiempo de permanencia y si ya podemos ir evaluando, si vemos que va a haber una necesidad, cuál sería el trámite para poder fijar qué edificios podrían servir de albergues temporales y cuánto es esa temporalidad. Excelente, muy buena pregunta, muchas gracias. Debido a que los edificios de la iglesia también son sujetos de los desastres naturales, a veces es muy difícil saber qué edificios van a ser afectados o cuáles no van a ser afectados. Esperamos siempre que no sean afectados. Las ubicaciones de los edificios son buenas en la mayoría de las partes. Sin embargo, una lluvia desafortunadamente afecta a todos.
Nos gustaría poder, de manera anticipada, determinar qué edificios podrían albergar a los miembros en casos de emergencia, pero esto a veces no puede ser posible debido a que primero hay que inspeccionar el edificio para determinar si se puede estar ahí. Hay dos factores importantes que tenemos que tomar en consideración. El tema eléctrico, porque si la capilla está inundada y hace poco me dijeron, bueno, ya lo limpiamos. Debemos de tener cuidado en ir a la capilla inundada y limpiar porque dependiendo de la altura a la que haya alcanzado la inundación, podría estar energizado el lugar y podría ser un riesgo para los miembros o para quienes estén limpiando. Número 2, debido a que colapsan las tuberías de desagüe y la alimentación de agua, las capillas podrían también estar en ese espectro de estar colapsados. Entonces requerimos hacer trabajos antes de que se pueda poner a disposición de los miembros. ¿Cuán rápido? Esto es muy rápido. Deben informar inmediatamente al presidente de estaca y el presidente de estaca tiene el teléfono del FM o el supervisor zonal para que se comunique con él y entonces el FM inmediatamente va a disponer una inspección del edificio para determinar que el edificio está en condiciones de albergar miembros. ¿Cuánto tiempo? El menor tiempo posible. El edificio solo va a albergar en caso de una emergencia súbita y no hay manera o los miembros no tienen la posibilidad de una familia, de amigos o otros miembros de la iglesia que puedan ayudar. Entonces, el tiempo siempre tendrá que ser un tiempo muy, muy corto porque el edificio, las capillas no tienen duchas, por ejemplo. Entonces, no son lugares de albergue de largo tiempo. Pueden ser 1, 2, 3 días para que los miembros puedan pernoctar ahí. En cuanto a las compras de los artículos, es una pregunta que debe de responder probablemente el hermano Hooker. Muy bien, gracias. Algo que también deben tener en cuenta, hermanos, cuando llevan miembros a las capillas, es de que están abandonando sus casas. Y lo que hemos aprendido es que son sujetos de delincuencia, que entran a las casas vacías y se roban lo poco que ha quedado, y es un mayor desastre. Inclusive hemos tenido casos en que casas han sido invadidas. Y ustedes saben que por la ley, cuando se invade una casa y el invasor permanece más de 48 horas, ya no se puede sacar por vía policial, tiene que sacarse por vía legal. Y eso puede demorar años en un juicio. Entonces, hay que tener mucho cuidado de sacar miembros de sus casas y llevarlos a las capillas, porque también tienen que pensar en las consecuencias de lo que puede ser afectado su patrimonio, ¿no? Por haber abandonado el bien. Entonces, es un tema muy, muy delicado, caso por caso, y sobre todo teniendo este asesoramiento del gerente de facilidades local, ¿no? Del barrio Las Américas veo una manito levantada y con eso terminaríamos. Agradeciendo al hermano Eliseo por lo que ha publicado aquí en el chat. Gracias, hermano Ore, Eliseo Ore. Presidente Ore, del Estaca Vitar de César. Sin embargo, presidente Ore, muchas gracias por lo que ha puesto en el chat. Lo he estado leyendo y me ha enternecido saber que estas bondades del Señor se reflejan de esa manera. Muchas gracias, presidente. Hermano del barrio Las Américas, por favor. Sí, estimado hermano César Hooker, un gusto pues, saludarle. Le habla el obispo Alan Romero del barrio Las Américas. Justo estaba escuchando, ¿no?, de los cuidados que hay que tener, ¿no?, al momento de evacuar a veces. Pero también hay algo que de repente podríamos adicionar al tema de prevención, ¿sí? Obviamente cuando se tiene que evacuar a las familias, ¿no?, sea que pueda ir a la capilla o no, es enseñar de repente a tener un maletín o una mochila de emergencia. Sin duda. ¿No? Puede ser que por el tema de los bordes de ríos puedan haber personas con heridas, ¿no? Entonces, donde debemos atender, ¿no? Un maletín de abordaje, ¿no?, donde pueda haber, pues, para contener ciertas heridas, ciertos cortes, ¿no?, para así poder cuidar un poco más de los miembros, ya que de repente no las costas, hasta los hospitales puedan estar también afectados a las inundaciones. Y escuchando un poco al presidente, que creo que está acá de Paramonga, creo, que es del Norte Chico, mencionó hace poco. Sí, presidente Sánchez. Presidente Sánchez, ¿no? La verdad que creo que desde ya todos debemos unirnos en oración para que lo peor no llegue, ¿no?,
a esa parte, ¿no? de Sion, creo yo. Deberíamos ser pendientes de este ayudar a nuestros hermanos lo Muchas que se pueda. gracias. Sí, sin duda. El hermano también está colgando aquí, el hermano Alex Arangoitia, algunos materiales que ustedes pueden bajar para el tema de prevención y puedan estar viendo ahí el tema de respuesta a emergencias y también el afiche del plan de respuesta para que lo puedan tener presente y ayuden a las familias. Muy agradecidos, hermanos. Creo que si está bien contigo, Alex, estamos en tiempo para darle el tiempo al presidente Alfonso Illescas. ¿Qué tal? Buenas noches, estimados hermanos, obispos, presidentes. Hemos sido bien nutridos el día de hoy en cuanto a las herramientas que tenemos para poder ser una bendición a los miembros a quienes el Señor nos ha encargado de ministrar. Solo quiero compartir brevemente lo que nuestro amado profeta, presidente Nelson, indicó en la última conferencia. De hecho, estamos ya a puertas de una nueva conferencia y animosos de recibir lo que el Señor desea para nosotros. Pero recordando la última, el profeta nos hizo esta promesa: tenemos por delante muchísimas cosas maravillosas. En los días venideros veremos las mayores manifestaciones del poder del Salvador que el mundo jamás haya visto, entre ahora y el momento en que regrese con poder y gran gloria. Él concederá innumerables privilegios, bendiciones y milagros a los fieles. Y usualmente los milagros vienen en respuesta a una necesidad o una catástrofe. Estoy seguro que el Señor permitirá la lluvia, ¿no? que nuestras estacas, Fuerte la lluvia. nuestras estacas y en las estacas del norte del Perú va a permitir que veamos milagros. Y muchas veces estos milagros vienen a raíz de la respuesta a una oración. Y la respuesta a las oraciones de los miembros muchas veces vienen a través de la acción de los líderes, de los que ministramos. En el libro de Mormón, capítulo 7 de Alma, versículo 12, hablando de la expiación de Cristo, Alma testificaba de que lo que iba a suceder, lo que iba a pasar con Cristo era para que sus entrañas sean llenas de misericordia según la carne, a fin de que según la carne sepa cómo socorrer a los de su pueblo, de acuerdo con las debilidades, enfermedades, aflicciones, tentaciones. Y creo yo que el programa de bienestar y autosuficiencia es una hermosa manera en la que el Señor permite que podamos socorrer a los de su pueblo, a los de la Iglesia de Jesucristo, de acuerdo a sus debilidades, enfermedades, tentaciones, aflicciones. Que el Señor los bendiga. Gracias por el ejemplo que son ustedes para los miembros, y en esta reunión hemos sido nutridos bastante con esos ejemplos e ideas. Estoy seguro que el Señor nos permitirá, bajo la delegación de llaves que hemos recibido, tener la revelación siguiendo el orden correcto que se nos ha instruido a fin de poder ayudar a nuestros hermanos. Esta es la Iglesia de Jesucristo. Y aun cuando hablemos de dinero, transacciones, documentos, respaldos, sustentos, hablamos de Jesucristo y testificamos de Cristo, porque somos el medio por el cual Él responde la oración de los miembros. Que el Señor nos bendiga, y comparto eso en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, presidente. Amado Padre Celestial, esta noche queremos agradecerte la reunión donde hemos repasado principios de ayuda y también principios financieros. Rogamos una bendición por aquellos hermanos que están pasando calamidades por las cosas naturales, y también tener la resolución de apoyar en cualquier momento, especialmente a través de nuestras ofrendas de ayuda. Bendice a cada obispo, bendice a cada líder que está ministrando, para poder no solamente buscar un bienestar espiritual, sino también puedan sobrellevar la parte temporal. En el nombre de Jesucristo, amén. 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 Muchas Gracias, gracias. hermanos. Muchas gracias. Muchas gracias, presidentes y obispos. Gracias, Hasta presidente. pronto. Gracias. Gracias. Gracias, Gracias, presidente. Gracias. Gracias. Mucho. Gracias. Muchas gracias.
Gracias, obispo presidente. Gracias, hermano. Gracias, presidente. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Porque cerramos sala de repente, tal vez ayude. Sí, yo creo que cerramos sala. Okay. Muchas gracias a todos. Gracias, César. Gracias, Jorge. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches.